Ay, le, 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 ya, ya, ay. De la guerra, que en el barrio León se equivocaron los aviones y tiraron bombas, porque como estaba cerca Tablada, pues creo que yo estaba, me acuerdo que era un domingo, yo tengo buena memoria pesada, había en la Plaza Anita donde venden calentito, usted sabe la cosa, bueno, en otro sitio llama otro nombre, y era un domingo, entonces mi padre se había ido a su trabajo y yo con mi hermana, la que ha hecho 17 años, estaba soltera, porque mi madre todavía estaba en la casa de la Dársena, porque ellos compraron la casita, digamos, 2 habitaciones y eso, y después ya la fueron construyendo más adelante. Y yo estaba aquel domingo allí para comprarlo eso, y empezaron a decir, oye, aviones, aviones, aviones. Empezaron a decir, yo me salí corriendo con mi hermana, y entonces, y cayeron unas bombas en el barrio León, y mataron gente. Una señora que venía todos los domingos a vender dulces, tortas por la mañana, la mató, porque cayó en un sitio que la metralla le dio, porque cayó en una casa y al pasar ella, la pobre, le hizo. Otra señora que era la capillista del Cachorro, de la iglesia del Cachorro, que tenía familia en el barrio León y venía los domingos a verla, pues fue, y también murió. Aquí nadie, en aquellos tiempos no teníamos nada. Ya le digo que yo usaba un babi de cuando hubo aquí el movimiento, de la lona de los camiones, que era un poquito fina. De ahí me hizo mi madre a mí y a mi hermano unos babis. Y con eso andábamos por todos lados. A mí me cogió la guerra con... No llegó a los 3 años. Y me acuerdo mucho. Había aquí una piscina al lado de la Junta de Obras del Puerto, que fui yo a buscar a mi padre, era yo un chiquillo. Y trompecé con un cadáver, pero después había montones. Y en la fábrica Bombilla y de lo mismo, que también estaba muy cerca. Aquí hubo muchos aleos de eso. Que sí me acuerdo, de lo lindo. Yo, Hitor, que tenga mi edad, que haya sufrido eso, se acuerda. Me coge con 9 años, en el colegio. Y cuando se oía mucho chillillo, muchas cosas, pues nos echaron. Y yo tiré por la calle Covadonga para salir a Antillanos Campos a la calle Castilla, ¿sabe usted? Y corriendo, enseguida a mi madre, porque se oía unos mire usted, porque estaban en la iglesia, estaba como les decían antiguamente, los rojos que les decían, estaban tirando las imágenes. Había una pastora que era una divinidad en una urna más bonita, con una oveja, se dice, no, cordera, no me acuerdo, un cordero, y la tiraron a la calle, tropearon a la Virgen. Luego yo vi, como las niñas éramos así, me fui a la calle y vi yo cómo tiraban de una casa que era de dinero, los muebles por el tejado, que yo, por cierto, cogí un corazón de Jesús así chiquitito, pero me echaron para atrás, me dieron en el culo, ¡plá! Estaba yo soltera, allí en el pueblo. Allí muy mala, porque allí los señoritos hicieron lo que quisieron, allí no llegaron a mandar los pobres. Y nada más que por idea, porque estaban apuntados a los comunistas, que allí no mandaron, a todos los fusilaron. Familias enteras, buenísimas, sin haberse manchado la sangre en sangre nada.
una mujer, Rosarito, que era una persona muy buena y un vecino nuestro, y tenía 5 hijos. Mataron al marido y a los 5 hijos. Tráete una vez con el padre y luego cogieron al chico y lo cogieron. Familia entera, ¿eh? Eso fue una injusticia grandísima, grandísima. Y de esa como esas muchas, y eran mujeres, pelaron a una infeliz que nada más que... Por dar ejemplo, a una infeliz que no tenía nadie, solterona, la pelaron. Y la pasearon por todo el pueblo con un cartel. Qué vergüenza, una mujer que era altísima. Pelarla cero, la cabeza raspada. Y con el cartel uno adelante y otro atrás. Paseándola por todo el pueblo. Hicieron todo lo que quisieron. No tuvo quien le pusiera los falanges, ¿eh? Pero se creían ellos los dueños del pueblo. Y alguno que tuviera interés, a los señoritos, a lo mejor se iban a Córdoba a trabajar, le pagaban la base. Pues luego iban al pueblo y le andaban a trabajar y le pagaban con nada y menos. Y decían, no señor, a mí me paga usted las bases porque eso está puesto. Ya no lo llamaban más, pues nada más que por eso lo fusilaron. Nada más. Oh, y después de la guerra, allí, ya ves, por esa casa que no tenían que pasar porque era ya a las afueras del pueblo, pasaban de noche todos los falangistas cantando a la mujer que la habían matado, a todas esas, que no tenían que pasar porque era una calle que había así por medio para pasar por una larga y otra, y pasaban por allí cantando el cara al sol con la camisa nueva y todo eso. ¿Será posible para darle en la cabeza a la mujer? Con la pena que tenía tan grande, que yo no sé cómo no se murió de pena. Una hija enfermó. 9. Pero murieron 2 en guerra, en el frente, porque fue el año de la guerra. Éramos una familia muy cariñosa y no conocimos tampoco el hambre que otra gente ha conocido, no. Nosotros no conocimos el hambre, porque teníamos en la casa de todo, ¿no? Nos hicieron mucho daño, porque aquello fue un desastre, venían una avalancha de los de un campo y venían otra avalancha de otro campo. A nosotros nos quitaron 100 ovejas con 100 corderos y los ganados también se los llevaron. O sea, arramblaban con todo lo que había. A nosotros ya mucha gente. Mis hermanos murieron 2 en guerra. En el frente. Jóvenes con 21 años. Uno con 21 y otro con 24. Pasaban unos y luego pasaban otros. Entonces, unos hacían desastre y otros hacían desastre también. Porque decían los nacionales y luego los otros, los republicanos, no sé cómo era. Y claro, se llevaban todo lo que podían, porque también tenían hambre y también eran malos, una parte y otra, que se llevaban lo que no era de ellos. Fue muy duro, y duro allí, duro aquí, ¿eh? Aquí era miseria. Hasta que no mandaban de Alemania a los hombres el dinero, ya entonces esto empezó a subir. Nací en plena república, en unos momentos que eran bastante convulsos en España. Si mi padre se metió en política o en no política, no lo puedo decir porque yo era muy pequeño, pero la realidad es que en agosto del 36 pues fue uno de los que cayeron. Y mi madre quedó viuda con 3 hijos y encinta, porque mi hermano el pequeño nació en enero del 37 ya. Viuda con 3 niños y uno que venía de camino, pues pudo aguantar en el pueblo
el tiempo de que naciera mi hermano. La vida allí era imposible, quien mandaba allí era quien mandaba, y los hijos del otro bando pues no tenían derecho a nada. Mi madre... Lo único que me acuerdo es que estaba el cuartel de la Guardia Civil en Marchena lleno de soldados, eso sí me acuerdo. Y que lo que sí me acuerdo como ahora mismo es que venían, por ejemplo, uno herido o un guardia muerto, dependía, porque el cuartel estaba rodeado. Y nos tenía la mujer, que la pobrecita se tuvo que exponer mucho, había una modista frente del cuartel, pero estaba su casa del cuartel como donde está aquel coche. Y nos tenía metidos debajo de la cama, una cama de aquellas grande, alta, antigua, jugando con conejos, con unos conejos, y nos daban pan frito y para entretenernos. Y recuerdo que mi madre tuvo bocio, y fue en el tiempo del movimiento. La pobre se asustó muchísimo porque ahora venía un herido. Las mujeres recibían al herido, ahora no sabía si era el tuyo o era otro. Eso es lo que recuerdo. Yo era muy chica. Pero bueno, hubo sus cosas. Y de una mujer, esa sí que no se me olvida, guapísima. La traían en un camión y la pararon en el cuartel porque le quitaron una niña que traía, muy bonita. La niña una muñequita. Y se la quitaron y dice, yo no he hecho nada. Yo lo único que hice fue darle los cerillos, que dio los cerillos para que le metieran fuego a la iglesia. Vamos, que no había hecho nada. Hoy no se me olvida la cara de aquella mujer, guapísima. Y le quitaron una niña que traía, que la tenían que dejar allí para recogerla. La niña sería de mi edad, muy chiquitina también. Lloraba aquella niña, a mí aquello me impresionó muchísimo, de ver a aquella madre y a aquella niña. Eso es desgarrador. Yo no digo ni que fuera de derecha ni que fuera de izquierda, pero aquella niña llorando así en el angelito, a mí aquello, eso no se me ha olvidado en la vida. Yo me acuerdo del movimiento, de eso sí me acuerdo yo mucho. Mataron a 2 o 3 y lo vi yo, vamos, allí muerto, iba a verlo. No, lo Correa, ahí en San Jacinto, en el colegio de San Jacinto, ahí mataron a 2 o 3 también. Eran los falajistas y los comunistas en aquellos tiempos. Y yo de eso no, porque yo era muy joven, yo no ni era fascista ni era comunista. Yo a mi lío. Por cierto, un día me cogió la Guardia Civil, serían las 3 de la mañana y eso, me levanté de la cama y entraba yo a encender los hornos. Y yo por la cava, bajó, me cogió Baeza y Reyes, los dos, nos damos leña. ¿Dónde vas? Digo, yo voy a ir al teatro de Salito Ruiz Flores. ¿Qué vas a hacer allí? Digo, pues encender un horno. Yo estoy trabajando allí, ¿no? Bueno, ponte la mano arriba. No voy a bajar, ¿eh? Digo, no, espera. Un cacheo. Lleva una baja, digo, yo no llevo una baja. Lo que llevo es una cacerillo para encender los hornos. Bueno, ahí, el que paraba lo calentaba, ¿eh? Yo tuve suerte. Aquí se cargaron uno ahí en el Alto Sano. Le decían el Limucha. Y toda la gente, bueno, se han cargado a Limucha, ¿no? Una paliza. Estaba metido en los partidos o algo. Sí. Y se lo amaron.
Estaba Baeza, Reyes, era los que mandaban en aquellos tiempos. Pues mira, me acuerdo de una cosa, porque como entonces Triana terminaba, en la Plaza de Cuba terminaba Triana, y en la calle Castilla terminaba Triana, y en la cochera de los tranvías por la calle, ahí terminaba, los demás era campo todo. Y entonces las fuerzas italianas y alemanas paraban en el campo ese, y recuerdo yo que íbamos los chiquillos con cacharro como plato y eso, y le daban a los chiquillos, con los italianos y los alemanes, sí, le daban. Claro, había mucha hambre y todo era bueno, todo sabía bueno. Eso es lo que yo recuerdo y de una cosa que me acuerdo, pero vamos, que no la voy a decir, no viene el caso. Porque con la época de la guerra, que entró el bando contrario nuestro, pues los mismos que nos conocían, que eran del mismo bando de ellos, nos defendieron de todas las cosas que querían hacer en mi casa. Y nos llevaron a una casa de vecinos de al lado, en el 90. Nosotros vivíamos en el 88 y la casa nos lleva en 90. Y allí nos refugiamos en una habitación, éramos 7 hermanos, mi padre y mi madre. Y estos eran 2 hermanas que no tenían más que 2 habitaciones, pues ahí nos metimos a convivir con ellas hasta que pasaron 2 o 3 días que la cosa se tranquilizó un poquito. Y entraron en casa para tirar los muebles por el balcón como hacían para quemarlo, pero lo defendieron todos los vecinos, porque decían que era una buena persona mi padre y que no nos consentía que nos hicieran eso. Y cuando ya pasó esa época tan mala, pues ya nos fuimos, esos 3 días, fueron 3 días muy malos allí en Triana, aquí en Triana. Entonces nos fuimos ya para casa y empezamos a vivir nuestra vida normal, con toda la casa revuelta, porque nos habían puesto revuelta toda la casa. Pero vamos, yo me acuerdo que tenía una hucha con lo que había recogido en la primera comunión, que la hice yo en ese año, en el año 36, y me la quitaron. Los que entraron a saquear a mi casa me quitaron mi huchita con mi dinero. No, mi padre murió fusilado. Lo que no sabemos todavía es dónde están los restos. Mi hermana está ahí con una asociación que hay en Fuentes de Andalucía, intentando saber. Mi madre decía que el cuerpo lo habían llevado a Cañada del Rosal. Entonces era una pedanía, hoy ya es pueblo, pero allí no le dieron, y en aquella fecha menos, no le dieron razón de dónde podía estar o dónde no podía estar. Pero a mi madre, por la que le recuerdo, pues como todas las madres de aquella época, trabajando mucho, delgada, se murió delgada, muerto con 91 años, en el año 11, murió con 91 años, pero siempre muy delgada, comiendo muy poco, porque lo mejor se lo llevaba mi padre y algo nosotros, muy poco también. Y después marcada por la tragedia que había en su casa, porque mi abuelo materno se llamaba Rafael Jorge Serrano, pues era concejal del Ayuntamiento de Jerez en el momento del golpe, había sido elegido en las elecciones municipales del año 31 de la República, cuando triunfa la República, y era concejal de enseñanza, y era pintor de brocha gorda, pero era concejal de enseñanza, era como un autónomo, era de la CNT. Entonces, claro, cuando llegó el 36, la Corporación de Jerez cayó entera. Y recuerdo a mi madre que mi padre no habló nunca de eso. Mi padre, pues como él no había sido afectado, pues bueno, pero estaría con ella. Pero yo recuerdo siempre una marca que me ha quedado de mi madre, que yo también, era los partes aquellos, los partes de Radio Nacional, de las 2:30, toque de Clarín, y de las 10 de la noche, la radio nuestra, nosotros tuvimos radio ya tarde, claro. Pero desde que la tuvimos, en los años 50 por ahí, pues claro, salían los discursos incendiarios de un enemigo que prácticamente no existía, pero ellos seguían dando discursos incendiarios para ensalzar el movimiento y todo eso. Y mi madre, por instinto, no porque estuviera politizada, dice, estos son los que mataron a mi padre, ¿no? Entonces se le saltaba la lágrima y empezaba a decir, canalla, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo era el mayor de mi casa, entonces yo la veía allá y la verdad que eso no se me ha olvidado a mí. Entonces eso pues marcó un poco también la vida de mi madre y de toda su familia. Fue una familia muy pobre, tenía muchos hijos, este abuelo mío, eran varias hermanas, algún hermano,
y algunos murieron de hambre luego porque se quedó viuda mi abuela y pasaron mucha hambre, vivían en un corral de vecinos. De Priego, había una cosa de al lado nuestro, iba y venía de Priego y nos traía la harina, compraba los garbanzos de traspelos, arroz que no había, y garbanzos a lo mejor cosas porque no se habían cogido cuando eso, y le daba aceite a mi madre y le daban eso. Ya lo que teníamos para cambiar, y cambiábamos así, todo de traspelo, que costaba caro, y por un pan hecho cuando no te dejaban amasar porque te vigilaban. Y luego, mire usted, cuando la cola en la guerra, que no había ni azúcar ni había nada, yo me ponía en la cola y luego me volvía para la otra cola y me dieron un beregajazo aquí, porque se dieron cuenta que me había colado, pero yo cogí 1 kilo de azúcar. Usted sabe que la posguerra es peor que la guerra, pasamos mucha hambre, pero tela, no, aunque tuviera usted dinero no se podía por el trapelo, y mi madre no ganaba 4 pesetas, ¿cómo iba a comprar que valía 1 peseta un bollo, 1 para cada uno? Mi madre lo que hacía, que por la mañana compraba el de racionamiento, que era una cartilla, eso, y a cada uno nos daba el bollo, haced lo que queráis. Mi hermana era más sensata y partía 3 pedazos, pero luego un día se lo quitaron, digo, ¿ves? Si te lo hubieras comido no te lo quitan. Así, es que quitaban la comida, ahora mire usted, quitan dinero, ¿no? Le quitan las ollas, pero en aquel entonces entraban en las casas y le quitaban a usted la olla entera, o le quitaban la pringada, la que lo ponía. Mi madre, mire usted, mi madre lavaba en la fábrica de medias de la calle Sierpe, y los señores no podían comerse la corteza. Entonces, como mi madre sabía cómo era, pues cortaban la corteza y la echaban en una talega. Y un día a la semana, pues se traía a mi madre una talega, la madre buena. Le decíamos nosotros las virutas. Yo le decía a mi madre, ¿cuándo va a traer las virutas? Hacía mi madre de esto, sopa de ajo, sopa de tomate, luego nos llenaba los bolsillos como si fueran algarrobas, pero hasta los chiquillos de la calle venían. Había mucha hambre, luego ya fueron poniéndose bien las cosas y luego, mire usted, a mi madre le guardaban las hojas de las coliflores, se hacía espárragas, eso hemos comido más, y trigo, café que va a ser, era chicoria, y como apenas ni había azúcar ni nada, muchas veces compraba mi madre caramelo, y nos metíamos un caramelo y nos lo tomábamos amargo. Nosotros hemos pasado mucho, a mí no me da vergüenza decirlo. Mi abuela, después de jubilarse de las portadoras, vendía asá por Triana, éramos conocidos por los corrales. Decía, niña, la asá, ¿queréis o no queréis? Y todos los niños le daban un granito de asá, y los niños la querían cuando venía, que viene la salud de la asá, viene la salud. Su hermana de ella también vendía asá y colonia. Y así nos sacaron adelante porque ella se quedaron viudas muy joven, que eso no quiero ni hablarlo. Y con 5 o 6 hijas se quedaron, y entonces tuvieron que trabajar mucho para sacar a mi madre, a mi tío y a mis primos de mi madre, sacarlo adelante. Y fueron unas gitanas muy buenas. De los 4 puntalitos, que sostienen a Triana, que sostienen a Triana, el cachorro y la calle
el Alga y Santana, el Cachorro y la calle larga, ay Santana. Cuando te veo venir, y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle.